aprieta, porque le sale unos auriculares, y entonces ahí tiene que tocar 2 veces para que pueda escuchar, y capaz que no sabe eso, que tiene que tocar. Sí. Ahí le tipié. Igual a veces desconectándose y volviendo a aparecer, capaz que se normaliza. Ahí puede ser. Le va a saltar una leyenda y tiene que volver a tocar para poder. La mitad del texto. Bien, Bueno. José, gracias. Bueno, ahí menos mal que lo importante que en el primer texto decía que aunque sea por uno, no era una cuestión estadística. Teníamos que esperar para que nadie se quede atrás. Sí. Me alegro Aplicamos, de verlos a todos. Me alegro de verlos a todos y compartir con ustedes. Deseosa de escucharlos. Más el tema de hoy. buenísimo. Espera al final. Bueno, no me acuerdo dónde había dejado, pero creo que era acá. Dice que todo, se está hablando de la sociedad actual, donde la absolutización del mercado se tendía a valorar a las personas más por lo que tienen que por lo que son. Entonces el que no tiene es como que tenía la sensación de que no era, no podía ser. Entonces eso es anticristiano, entonces eso también en cierta forma lo que se vive. Bueno, todo lo que no sea comprar o vender no forma parte del mercado. El problema radica en que no todo se compra ni todo se vende. Eso ya lo habíamos hablado. Y como el mundo de la economía no se rige tanto por las necesidades reales, sino por lo que es más rentable, aunque sea superfluo, habrá muchísimos que no tienen, pero querrán seguir siendo. De modo que los que sí tienen deberán redoblar sus cuidados y multiplicar sus rejas a fin de que aquellos que fueron expulsados no traten de entrar por las ventanas, las de la sociedad, y también las de sus casas. Historia conocida: exclusión por un lado y autorreclusión por otro. Son las consecuencias de la lógica interna del reduccionismo economicista. ¿Aceptaremos que estos son los tristes laureles que supimos conseguir? ¿O nos dedicaremos a sacudirnos el lastre de la intrascendencia e individualismo que se nos ha ido acumulando para imaginar y poner en práctica otra antropología? ¿Cuál será la clave para esta otra antropología? ¿Conciencia de ciudadanos?, dirán algunos. ¿Solidaridad?, dirán otros. ¿Conciencia de pueblo?, dirá Jacinto. No, eso no es. ¿Por qué no reconducirla hacia su fuente, aunque parezca débil o romántica, y llamarla amor? Porque esa, verdaderamente, es una de las claves de la dignidad trascendente de la persona. Y ahí termina el texto completo que jamás pensé que iba a poder terminar de leer alguna vez. Pero bueno, lo dijo Bergoglio a los educadores. Una visión antropológica alternativa a lo que estamos viviendo, que tiene que ver precisamente con salir de esta idea de la libertad. ¿Vieron que hay muchos, hoy por hoy, libertarios en la tele? Que aparece Milei, aparece una chica, no me acuerdo cómo se llama, una rubiecita guatemalteca, que habla todo el tiempo de los libertarios. Ustedes sí, yo también porque consumo cada porquería, pero se habla mucho hoy de la libertad. Y que si lo que no es libertad es como que es malo. O sea, es comunismo, nos llevan a Venezuela.
O sea, hay mucho en la tele. O es libertad o es Venezuela. Y en realidad Francisco no es ni una cosa ni la otra. Está hablando de una nueva antropología de la trascendencia basada en el amor al prójimo. Y no es una ideología. No es un partido político tampoco. Es el amor cristiano llevado a lo social. Y que espera de la Iglesia y de cada uno de sus miembros que lo ponga en práctica. Después, obviamente, en toda sociedad va a surgir los partidos políticos, porque vivimos en democracia, y cada uno hará su propia opción. Pero estamos acá en doctrina social de la Iglesia, en esta utopía que plantea Francisco, hablando de algo que está por encima de esto. Pero no obstante tiene que iluminar nuestras opciones. También, si se quiere, políticas, nuestras opciones de vida, pero un poco la idea de hoy, cuando hablamos de dignidad de la persona humana, es que nosotros, como cristianos, tengamos en claro de qué habla la Iglesia cuando habla de doctrina social de la Iglesia, cuando habla de la dignidad de la persona humana. No sé, era un poco el objetivo de hoy, para después avanzar hacia, que son cuatro puntos, 4 principios, la doctrina social. Pero si no tenemos en claro esta dignidad y de cómo el mundo ve a la persona hoy, el individualismo también, veo que he hablado de individualismo, también hay formas individualistas de fe. No sé si ustedes lo habrán visto, pero el sálvese cada uno, o si nosotros vivimos una fe encerrada en la salvación individual, eso no es cristiana. Es una espiritualidad un poco evasiva. No es cristiana. Lo pueden ir a buscar en cualquier secta, o con el Rabí Shankar si quieren, pero no es cristiana. Tiene que ser siempre encarnada en la dignidad de la persona humana, como hizo el propio Dios. Dios se encarnó, no es que Dios nos mandó la fe desde allá arriba, se encarnó en Jesús. Y Jesús se hizo hombre. Y esa humanidad de Jesús es la que nos invita como iglesia. No es algo de evadirse del mundo, sino al contrario, encarnarnos y asumir las cosas que ocurren en este mundo, la indignidad de la persona humana en este mundo. Así que de eso se trata, y ya por hoy no hablo más, prometo. Muy bien. Dale, digan, Jacinto. Dos principios, individuo e individualismo. La persona humana, desde el punto de vista metafísico, es individuo subsistente en una naturaleza racional. Quiere decir que es un ser indivisible. Y desde el punto, este ser indivisible es el principio de la unidad. El pluralismo halla su principio de unidad en lo indivisible de la persona humana. Y el individualismo es una actitud psicológica negativa que lleva al pecado. No es lo mismo individuo que individualismo. El individualismo afecta al ser de la persona humana. El individualismo al hacer de la persona humana, al egoísmo. Eso es lo bueno de tener a Jacinto ahí, ¿viste? Porque, sí, es verdad. Porque si no también se cae en la tentación del totalitarismo, ¿no? Porque tampoco, cuando decíamos que no, la dignidad humana y la persona humana se entiende como ser social.
como el mismo Dios. Dios es la Santísima Trinidad. Entonces está bien esa aclaración, pero a su vez somos la persona como individuo, ahí se vive la dignidad humana, la persona como individuo, pero esa persona individuo no es separada de la idea del ser social, al contrario. Si se la separa de la idea del ser social, se convierte, ahí como marcó Jacinto, en individualismo, y que esa es la oferta que nos hace el mundo y la tentación que también nos lleva. Por eso la segunda parte partía de no caer en el egoísmo. Lo primero que tenemos que trascender es a nuestro egoísmo. Una de las primeras cosas. No sé si hay alguna pregunta o algo, yo para no ser tan largo, si quieren, tenía como 3 videos para ver hoy, pero... Sí, ya falta 10 minutos. Está avisando. Sí.